Hola chicos, en este video vamos a mirar el concepto de pilas, una de las estructuras pues, más importantes. Bien, miremos entonces alguna definición. Una pila es una estructura de datos a la cual se le añaden, vamos a llamarlo a esa operación el push, y quitan, la operación pop, elementos por un único lugar llamado la cima, que al verlo gráficamente la parte superior de la estructura. Debido a su comportamiento, este tipo de colecciones de datos son tipo LIFO, es decir, último en entrar, primero en salir. Aquí podemos entonces hacer pues como una referencia hacia, por ejemplo, lo que sería pues como una pila de libros. Supongamos entonces que aquí tenemos una caja, a esa caja entonces la vamos metiendo libros, a esa caja no podemos sacar pues elementos de ella pues por ninguna otra parte, sino por la parte de arriba, aquí sería pues como la cima. Entonces a medida que vamos metiendo libros a la caja, entonces nos queda pues digamos que primero que todo incluimos pues o añadimos a la caja pues el libro de física, encima el de matemáticas, encima el de base de datos y por último el de programación. Entonces, en este caso acá diríamos que esto es una estructura tipo pila, porque hay una única forma en la cual podemos añadir elementos y sacar elementos de ahí. Solamente debemos sacarlos desde la parte superior, que en este caso será la cima. Mirándolo entonces gráficamente, una pila pues, puede ser implementada por medio de un arreglo pues, que almacene tipos de datos primitivos, un arreglo de tipo entero, doble, char. O también una pila, pues obviamente puede almacenar objetos de clases, por ejemplo, la clase estudiante, objetos de la clase artículo, objetos de la clase libro, pues siguiendo con el ejemplo anterior. En este caso, entonces, la pila, si la vamos a trabajar, como lo vamos a hacer pues aquí en el curso, inicialmente, la pila entonces va a tener un tamaño definido y unos índices, porque realmente lo que vamos a hacer es simular el comportamiento de la pila o cómo se comporta pues una pila por medio de un array pues normal. Entonces, obviamente, pues un array normal pues tiene una serie de índices, ya sabemos, van desde 0 hasta pues el tamaño -1. Pero lo vamos a colocar entonces de manera pues gráfica de esta forma. Antes nosotros el arreglo pues lo mostrábamos de manera horizontal, ya en este caso lo vamos a mostrar antes de manera vertical. Y obviamente pues el índice 0 va a quedar en el fondo de la estructura y a medida pues que vamos colocando valores en la pila, entonces pues se va aumentando el tamaño aquí, perdón, se va aumentando el tamaño de los índices o el valor del índice y en cada índice, en cada campito pues se va guardando entonces un valor. Entonces, el primer elemento que se añade, que quedaría pues en la posición 0, sería el fondo. Y a medida que vamos metiendo valor, entonces la cima, una especie pues como de puntero también, se va actualizando. Como les decía entonces anteriormente, a la pila solamente se le pueden añadir o quitar elementos por una única parte, que en este caso entonces sería pues la cima, ¿ok? La parte superior de la estructura. Sobre la pila entonces existen pues algunas operaciones básicas. Algunas de ellas entonces son las siguientes. Tenemos la operación pues de crear, que pues obviamente le da el tamaño pues al arreglo que vamos a trabajarlo pues como una pila. Tenemos un método de obtener tamaño, me dice cuántos elementos máximos se pueden añadir o guardar dentro de la pila. Obtener cantidad, pues cuántos elementos se han añadido hasta el momento. Vacía me retorna un booleano, me retorna true si la pila no tiene elementos, o falso pues si tiene. Otro método que me retorna un booleano, me retorna true si la pila no puede almacenar más elementos, el método llena, y falso pues si puede almacenar más. El método push será pues para añadir, ¿ok? Para meter elementos entonces en la pila. El método cima me permite entonces consultar cuál es el último elemento que se añadió a la pila, es decir, lo que está en la parte superior de la estructura. El método pop, que quita o elimina el elemento que se encuentra en la cima, pues vuelvo y repito, será pues como el último elemento que se ingresa. El método limpiar, pues que elimina todos los elementos de la pila y el método recorrer, que muestra todos los elementos de la pila por pantalla. Cuando a medida que se va mostrando los elementos, entonces la pila va quedando vacía. Ojo con esa operación de ahí. Bien, algunos ejemplos entonces, pues como para más o menos entender cómo se comporta entonces
una estructura tipo pila. Entonces, por ejemplo, el método push, vamos a suponer que ya la pila fue creada y es una pila de tamaño 5, es decir, pues tendría índices desde 0 hasta el 4. Vamos a llamar al método push y le mandamos el 10, es decir, queremos meter, adicionar el valor 10. Entonces el 10 pues obviamente va a quedar en la posición 0, que sería en este caso entonces el fondo de la estructura y que también en este caso entonces coincide con el puntero de la cima. ¿Ok? Digamos que vamos a meter otro elemento, entonces nuevamente llamamos al método push y le mandamos el 20, entonces obviamente pues el 20 queda en el siguiente índice de la estructura, que en este caso entonces la cima estaría apuntando al índice 1 y la cima pues también está apuntando al valor 20. Digamos que vamos a meter otro valor más, push 30, entonces obviamente aquí nuevamente el puntero de la cima se actualiza, ya apunta a la posición 2 y ahí metemos entonces el 30. Por ejemplo, el método POP. Entonces, cuando llamamos al método POP, no le mandamos ningún tipo de argumento, pues en este caso para el ejemplo, sino que él ya sabe qué tiene que hacer. Entonces, recordemos lo que hacía el POP, ¿no? Elimina o quita el elemento que se encuentre en la cima. En el estado anterior, lo estamos marcando como estado 1, estado 3. En el estado 3, pues el elemento que se encontraba en la cima, pues era el 30. Entonces, por eso aquí cuando llamamos a pop, saldría el 30. Lo quitamos, lo eliminamos de la estructura. Entonces, por lo tanto, la estructura queda pues en este estado número 4. Entonces, el puntero cima se actualiza, se disminuye y ya queda apuntando a el 20. Nuevamente llamamos al método pop. Entonces, en este caso, ¿quién saldría aquí? Lo que está apuntando a la cima, ¿verdad? Entonces, la cima estaba apuntando a el índice 1. Ahí tenemos el 20. Entonces, sale el 20 y el puntero cima se actualiza, es decir, se disminuye y queda entonces apuntando al índice 0. Es decir, estamos apuntando aquí al valor 10. Si nuevamente hago el método push y le mando el 40, entonces el 40 ¿dónde quedaría? En la siguiente valor en donde tengamos entonces el puntero cima. Entonces cima se actualiza y queda apuntando aquí a el índice 1 y se quedaría guardado entonces el 40 ahí. Algunas otras operaciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos esa pila anterior, donde nos quedó aquí, pues en este caso, el 10 y el 40, ¿ok? Si yo sobre esa pila llamo al método cima, pues cima solamente lo que me hace es consultarme, no quita, solamente me dice qué elemento está en la cima de la estructura. Entonces, en este caso aquí llamo al método cima y él me dice, ah, bueno, el 40 es el que está en la cima de la estructura sin quitarlo. Yo no puedo acceder, hasta que yo no quite el 40, no puedo acceder al 10. La estructura no me lo permite, tiene esa restricción importante, ¿no? Por ejemplo, queremos ingresar un nuevo valor, entonces llamamos al método push y le mandamos el 50. Entonces, nuevamente aquí se actualiza el puntero cima, ya queda apuntando el índice de 2 y ahí guardamos el 50. Y por ejemplo, yo le digo aquí, bueno, sobre esta misma estructura voy a obtener el tamaño. Recuerde que el tamaño es ¿qué? Es cuántos elementos máximos se pueden guardar en la estructura. Entonces, en este caso aquí tamaño me retornaría 5. 5 valores puede almacenar. ¿Ok? Obviamente la estructura pues no sufre ningún tipo de cambio cuando llamamos al método obtener tamaño. Llamamos al método obtener cantidad sobre esa misma estructura. Aquí me va a decir 3. Aquí entonces son cuántos elementos hay adicionado hasta el momento. Y obviamente también la estructura pues no sufre ningún tipo de cambio donde se llama el método obtener cantidad. El método limpiar, este sí la estructura sufre un cambio considerable porque se eliminan todos los elementos de la estructura. ¿Ok? Por eso se llama limpiar. Y la cima, pues obviamente queda apuntando aquí a el fondo también. Realmente, pues el fondo no se cambia. El fondo sigue, siempre está apuntando pues a el índice 0. Y si sobre esta estructura, después de limpiarla, por ejemplo, llamamos al método vacía, entonces me retornaría claro, verdadero, la estructura no tiene elementos, está vacía. O si llamo al método llena, me va a decir que no está llena, porque pues obviamente aquí no hay ningún valor. El método llena me retornaría falso. ¿Ok? Bien, chicos, entonces ese ha sido entonces como los conceptos fundamentales acerca de qué es una pila y cuál es su comportamiento. Vuelvo y repito, a tener en cuenta. La estructura solamente me permite acceder al elemento que esté en la cima. Yo no puedo acceder al 40 ni al 10.
la estructura no me lo permite, tiene esa restricción. ¿Ok? Bien, en el próximo video entonces vamos a comenzar a hacer la implementación de los métodos que tenemos aquí listados. ¿Ok? Ya pues haciendo un programa en Java que por medio de una pila de valores de tipo entero me simule pues todos los métodos que tenemos entonces aquí pues listados. Ok chicos, hasta la próxima.